Judíos acusados en Damasco. Los sefaradim que vinieron al Imperio Otomano de España y más después de la Italia en el siglo XVI, asentándose en el inmenso país musulmano, ciertos de ellos prefirieron morar en Damasco y en Alepo, donde existían viejas chicas comunidades judías, a fin de profitar del comercio entre el Oriente y la Europa. El camino de la seda fue siempre un trayecto importante para los sefaradim que, empezándose a hablar el árabe y el turco, fueron capaces de enriquecerse del comercio en tránsito entre el Oriente y la Europa. El escribano italiano, Rabino Moses Basola de Ancona, que visitó Damasco en el año 1522, contó cerca de 500 familias judías que los llamaban morescos, los cuales se mezclaron con los nuevos venideros sefaradim que habían por lo más viviendo años en Sicilia. Malgrado que todos vivían en cuartieres diferentes, cada grupo tenía su propia sinagoga con su rabino y su rito particular. Así, con los años, estos grupos se mezclaron y formaron un pueblo unido que ainda existe a través del mundo. En el siglo XIX, los de Alepo y los de Damasco continuaron a hablar el ladino, mas esta vez mezclándolo con muchos verbos árabes. Tuvieron siempre sus usos particulares del hebreo litúrgico en sus oraciones. La mayoría de los judíos viviendo dentro de las fronteras de la Siria moderna fueron siempre ricos y talentuosos en el comercio y la financia. En Damasco los cuarteles judíos eran uno al lado del otro con los cuarteles cristianos, donde judíos y cristianos se frecuentaban y no teniendo una amistad profunda. Para poder vivir en paz, sea los judíos como los cristianos y mismo los musulmanes nunca se ayuntaron y así vivieron cada uno por sí. Es en esta atmósfera que aconteció en febrero de 1840 el caso de acusación de los judíos de Damasco. Los judíos fueron acusados de homicidio sin pecado por las autoridades otomanas ignorantes y crueles, sin tener mismo pruebas de la veracidad de las acusaciones. Además, ciertos de los agentes consulares de países europeos miraron sin vergüenza de acusar a los judíos del homicidio del papaz Tomás de Camagliano, originario de Sardinia, y de su mozo, sin poder probarlo. No mancaron de transposar el antisemitismo de la periodo la más oscura de la Edad Media en esta ciudad donde ella no existía. Así, estos dos factores de acusación bastaron a que una tragedia nazca al seno de la europea de aquella época. Los cristianos de la ciudad, viendo la desaparición del papaz y de su mozo, empezaron a acusar a los judíos de haberlos matado para poder emplear sus sangres en el aprontamiento de la matzá de Pesach. El cónsul francés Raty-Monton, que sobre el acuerdo existente entre los otomanos y los franceses debía ser el que debía de ocuparse del caso, prefirió dejar esta responsabilidad al Sherif Pasha, gobernador egipciano de la ciudad. Así la procedura fue turca y no francesa. La acusación calomniana del crimen ritual
no existía del todo en la tradición oriental, visto que los reyes otomanos, con sus firmanes, afirmaron siempre la libertad de los cultos y interdicieron con penas graves el caso de impedirla. Mas esto no fue la manera con la cual el cónsul y el pasha se ocuparon del caso. El concilio del pasha y así el concilio del pasha y así el cónsul, sin pruebas en la mano, acusaron a los judíos, y es así que un prove coiffeur fue arrestado y sometido a una falaca de 200 dadas de latidos en las plantas de sus pies. Además, le apretaron la cabeza con un turniquete al cual no podía resistir. Achetó lo que sus torturadores le dictan, y es así. Él declaró 7 notables judíos como culpables: el rabino Mijael Yehuda, Moïse Abulafia, David Harari, su tío Joseph y sus hermanos Isaac y Aarón, y Joseph Lignado. El mozo de David Harari, que fue a su turno sometido a la falaca, declaró que su maestro fue uno de los que cometió el homicidio. Los acusados, siendo arrestados, y negaron los factores malgrado los suplicios que les fueron aplicados. Joseph Harari murió de vista y solo Moïse Abulafia reconoció de todo achetar y mismo de convertirse al Islam para salvarse de los suplicios. Joseph Lignado, sobre las llagas que le hicieron, murió 10 días más tarde. El pasha, en desparte, sometió el mozo de Harari de nuevo a la falaca, el cual dio nuevos nombres de la familia Farji, donde el presidente de la comunidad, Isaac Picciotto, que fue interrogado esta vez por el cónsul francés en su lugar mismo, lo que fue la más grande falta de su carrera. El señor presidente era protegido por el cónsul austriaco, señor Merlato, el cual a su turno insistió a estudiar el caso de Isaac Picciotto, oponiéndose a la justicia de Sherif Pasha. Adresó a Viena un largo reporte, el cual fue transmitido a James de Rothschild, cónsul de la Austria en París, sobre cual el caso fue estudiado por el gobierno francés. Adolphe Crémieux, hombre político importante, se ocupó del caso, y la prensa empezó a publicar, malgrado la oposición del Quai d'Orsay, Ministerio del Extranjero francés, las polémicas sobre la situación de los judíos de Damasco. Visto la opinión negativa de la política del gobierno francés, Crémieux se adresó, en visitando Londres, a Sir Moses Montefiore, el cual se ocupó del caso de cerca, en haciendo bastantes esfuerzos para render atentivo al público británico y mismo despertar la opinión mundial. Crémieux y Montefiore, cada uno de su parte, se adresaron al presidente del Concilio francés y a la reina Victoria para demandar apoyo a una delegación que se renderá en Egipto para discutir del caso con el vicerrey Mohammed Ali. Crémieux no recibió ningún apoyo de la administración francesa. Por contra, la reina Victoria declaró su ayuda en haciendo declaraciones a la prensa europea en favor de los judíos apresados. Mohammed Ali, preocupado de la propaganda negativa en verso del Egipto y queriendo mostrar una figura favorable de su país, dio el orden en la presencia de Sir Montefiore y Adolphe Crémieux de liberar los acusados y a Sherif de retornar al Cairo. Verso esto, Abulafia se arrepintió de trocar su religión y el coiffeur dijo que todas sus declaraciones son falsas
y que él fue forzado a hablar mentiras. Así se escapa la historia trágica de los judíos de Damasco. Gracias a este evento trágico de Damasco, que revoltoneó la opinión mundial, fue decretado unos cuantos años más tarde la creación de la Alianza Israelita Universal. A la fin, la hipocresía y el antisemitismo de la Francia de aquel tiempo impidió la publicación de los reportes sobre lo que se pasó en Damasco, los cuales esperaron 150 años para salir en medio.